Bien, pues corregidos los ejercicios, vamos a pasar a ver el último contenido del tema, ¿vale? Esto es simplemente pues una anécdota que luego nos va a permitir resolver los ejercicios de calcular la función inversa en dos casos particulares. Bien, el contenido que vamos a ver es que la gráfica, vamos a ver qué sucede con la gráfica de dos funciones inversas, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, si y igual a f menos 1 es la función inversa de y igual a f de x, es decir, si componemos las dos funciones nos sale la función identidad, entonces la gráfica de estas dos funciones resulta que son simétricas respecto a la recta y igual a x. ¿Vale? Vamos a ver esto qué significa. Y lo vamos a ver a través del siguiente ejemplo. Aquí tenemos dos funciones, y igual a logaritmo en base 2 de x por un lado e y igual a 2x, 2 elevado a x por otro lado. Estas dos funciones son inversas, ¿vale? ¿Eso qué significa? Lo primero, voy a justificar por qué, aunque sea así sutilmente, por qué son inversas. Si yo, por ejemplo, llamo f de x al logaritmo en base 2 de x, si yo hago la imagen de 8, quiero calcular la imagen de 8, pues el logaritmo en base 2 de 8 me sale 3. ¿Vale? La imagen de 8 a través de f vale 3. Pero por otro lado, si yo llamo g de x a la función 2 elevado a x y hago g de 3, ¿vale? Resulta que 2 elevado a 3 vale 8. Entonces, como estáis viendo, digamos que lo que hace g es hacer el paso contrario a lo que hace f. Por eso son inversas. Entonces, esto tiene dos consecuencias. La primera, si yo compongo las dos funciones, f compuesto con g, me sale la identidad, me sale x, o lo que es lo mismo. Vamos a verlo con las expresiones analíticas. Si yo hago g de f de x, lo que voy a hacer es 2 elevado al logaritmo en base 2 de x, esta expresión va a ser x, por decirlo así. El 2 de la base de la potencia y el logaritmo se me van a cancelar. Por otro lado, si hacemos la otra composición, es decir, si hago g compuesto con f de x, también me va a salir la identidad. Es decir, que f de g de x, o lo que es lo mismo, el logaritmo en base 2 de 2 elevado a x, también me va a salir x. Es decir, que en este caso también el 2 de la exponencial y el logaritmo se van a cancelar y me va a quedar únicamente x. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para ver que las dos gráficas son simétricas respecto a la recta y igual a x es representar en los mismos ejes de coordenadas f de x igual a logaritmo en base 2 de x, g de x igual a 2 elevado a x y por otro lado y de x, la función identidad, y igual a x, ¿vale? Y lo vamos a hacer en los mismos ejes. Y para ello lo que vamos a hacer es pues tres tablas de valores, porque para representar tanto la función logarítmica como la función exponencial, como las funciones, como las rectas, lo único que hacemos son tablas de valores. Ya sabéis que en la función logarítmica lo que tenéis que hacer es coger valores, por un lado, mayores que 1, yo he cogido el 1, el 2, el 4 y el 8. Y por otro lado, valores comprendidos entre 0 y 1, yo he cogido el 0,5 y el 0,25. Siempre procuro coger valores de x cuyo logaritmo en base 2 sea exacto. Por ejemplo, cuando cojo el 1, lo que me pregunto es ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me salga 1? Respuesta, 0. Si cojo el 2, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me salga 2? Respuesta, 1. Y así con todos. Para representar la función exponencial hago lo mismo. Tengo que hacer una tabla de valores. Pero eso sí, en esa tabla de valores tengo que tener valores, números mayores que 0 y números menores que 0, es decir, negativos. Lo que hago es sustituir cada uno de estos valores en la x y resuelvo la potencia. ¿Vale? Y finalmente la función exponencial es a cada valor de x le asociamos el mismo valor de y. Entonces, si representamos las dos funciones, las tres funciones, vamos a tener esta imagen. Aquí vamos a tener la función exponencial, aquí vamos a tener la recta y aquí vamos a tener la función logarítmica. Como veis, si yo fuera capaz, si yo pliego la hoja justamente por la recta, lo que va a suceder es que la función logarítmica y la función exponencial se van a solapar. Eso es lo que significa que son simétricas respecto a esta recta, ¿vale? Es una prueba más de que estas dos funciones son inversas, la una respecto a la otra. Y ahora, ¿vale? Esto realmente yo no lo voy a preguntar,
pero sí la consecuencia. Y la consecuencia la vamos a ver en el siguiente ejercicio. Nosotros estamos acostumbrados a resolver este tipo de ejercicios, es decir, nos dan las funciones y tenemos que calcular las funciones inversas. A ver, que se vea bien ahora. Venga, pues el apartado A no nos da muchos problemas. Si yo quiero calcular, si tengo que f de x es igual a x cuadrado menos 1, ¿vale? Para calcular f elevado a menos 1 de x, pues lo primero que en y igual a x cuadrado menos 1, el primer paso es intercambiamos las posiciones de x y de y. Intercambiamos x e y. Entonces me quedaría que x es igual a y cuadrado menos 1. Y ahora, en segundo lugar, lo que hago es despejamos y. Para ello paso el 1 sumando. X más 1 es igual a y cuadrado. Y ahora tengo que quitar el cuadrado. Entonces, y es igual a la raíz cuadrada de x más 1. ¿Vale? En este caso, nos quedamos con la raíz positiva, porque queremos que sea función y no queremos que un elemento dé lugar a dos imágenes distintas. Por lo tanto, f elevado a menos 1 de x va a ser la raíz de x más 1, ¿vale? Esto estamos más o menos acostumbrados a hacerlo. Pero, claro, si yo quiero resolver el apartado B y me dice, mira, g de x resulta que es 2 elevado a x menos 3, ¿vale? Entonces, yo voy a calcular g menos 1 de x. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues exactamente igual. Primer paso, intercambiamos x e y, ¿vale? Entonces, si yo tengo, tenía que haberlo escrito aquí, y es igual a 2 elevado a x menos 3 e intercambio las posiciones de x e y, lo que tengo es x igual a 2 elevado a y menos 3. Ahora lo que se me ocurre es pasar el 3 sumando. Entonces tengo que x más 3 es igual a 2 elevado a y. Claro, aquí es donde llega la dificultad, porque ¿cómo quito la y de ahí? ¿Cómo la despejo? Entonces, aquí es donde voy a aplicar lo que he visto anteriormente y voy a tomar logaritmo en base 2 a ambos lados de la expresión. Es decir, aquí escribo logaritmo en base 2 de x más 3 igual a logaritmo en base 2 de 2 elevado a y. ¿Por qué hago esto? Porque yo sé que en la parte derecha el logaritmo en base 2 y el 2 de la base se van a cancelar. Entonces me queda que el logaritmo en base 2 de x más 3 es igual a y. Y ya he conseguido despejar y. Por lo tanto, ya tenemos, aquí se me ha olvidado poner que segundo paso, despejamos y. Pues ya tengo que g menos 1 de x es igual a logaritmo en base 2 de x más 3. 3 más. Vamos al tercero. En el apartado C nos dan la función h de x igual a logaritmo en base 2 de 3x menos 1, ¿vale? Entonces vamos a calculamos h menos 1 de x. Entonces, si nosotros tenemos que y es igual a logaritmo en base 2 de 3x menos 1, nosotros vamos a hacer los dos mismos pasos. El primer paso intercambiamos x e y, en cuyo caso me quedaría x es igual a logaritmo en base 2 de 3y menos 1, ¿vale? Segundo paso,
Despejamos. Y, pero claro, ¿cómo se despeja Y ahí si forma parte del argumento de un logaritmo? Pues tengo que quitar este logaritmo de aquí. Y para ello lo que hago es elevar ambos miembros. Bueno, elevar no, que sean los dos en los exponentes de un, como tengo logaritmo en base 2, 2 elevado a algo. Luego tendría 2 elevado a la parte izquierda, 2 elevado a x es igual a 2 elevado al logaritmo de 3i menos 1. Claro, esto se va a quedar igual, pero aquí el logaritmo en base 2 y la base 2 se van a cancelar, con lo cual me va a quedar que 2 elevado a x es igual a 3y menos 1. Y ahora despejar y es muy sencillo. Primero paso el 1 sumando, 2 elevado a x más 1 es igual a 3y, y ahora el 3 lo paso dividiendo. Y ya tengo que y es 2 elevado a x más 1 partido de 3. Por lo tanto, h menos 1 de x va a ser igual 2 elevado a x más 1 partido de 3. Y con esto pues ya tenemos el contenido nuevo visto. Bien, pues a continuación os pondré una serie de ejercicios para practicar esto y poder repasar también los contenidos anteriores de funciones. Un saludo y ánimo con el trabajo.